Como siempre, seguimos estudiando nuestro libro de Mateo. Hoy nos toca la porción del capítulo 26, versículos 57 al 68. Y el título del mensaje de hoy es: Esfuérzate por un juicio justo. Mateo, capítulo 26, versículo 57 al 68, dice así. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio de él, con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos, que dijeron: Este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y le decían: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Vamos a orar una vez más. Señor, pedimos de tu bendición, de tu intervención. Ayúdanos a aceptar tu palabra, tu verdad con humildad. Prepara nuestros corazones para que obres con poder en esta mañana, para que puedas alimentarnos a nosotros, tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de la historia de la humanidad hemos escuchado y visto que muchas veces personas fueron condenadas a lo largo del tiempo a varios y muchos años de prisión que tal vez se produjo de una condena equivocada. Claramente, al momento del juicio, las pruebas, los testigos, grabaciones y filmaciones y todo lo que podía componer el proceso que llevaba a la justicia, llevaron a lo que parecía una condena justa. Pero aún así, muchos no se dieron cuenta que no estaban haciendo realmente justicia. Muchos de ellos permanecieron en su condena hasta cumplirla muchos años después. Muchos de ellos, al pasar el tiempo, se descubrió que realmente eran inocentes y fueron liberados, pero así todo podemos ver y entender que la justicia muchas veces falla. La justicia muchas veces da una condena que no es justa ante un inocente, y así deben pagar por una condena que no les pertenece. Y claramente, sin tener muchos estudios y conocimiento en leyes, todos entendemos que se hace o se da un juicio con un objetivo en particular: dar con la verdad, justamente para preservar al justo y a la justicia. Entonces, podemos decir, sin pesar alguno, que fue un justo juicio, mucho más
si aquellos que están implicados y son inocentes tienen una condena o un veredicto favorable. En cada uno de estos casos encontramos a los acusados, aquellos que están implicados en este labor, en este momento que deben atravesar, junto a abogados, jueces, testigos, policías y todo lo que el juicio amerite para realmente llegar a la condena correcta, justa y así defender la verdad y la justicia como el gran objetivo de todo lo que se hace. Nuevamente, este es el objetivo en común de todo juicio, llegar a la verdad, preservar la justicia, una justicia justa, valga la redundancia. Pero en este caso, en estos versículos y en este juicio que estamos viendo, en nuestros versículos de hoy, vemos completamente todo lo contrario que deberíamos esperar o esperaríamos de un juicio. Todo lo que no se debería hacer es todo lo que se está haciendo en el juicio hacia Jesús. Claramente podemos ver o apresuradamente nos podemos dar cuenta que en realidad era solamente una pantalla, realmente era un juicio falso, con testigos falsos y acusaciones falsas, con un único objetivo: condenar a este hombre. Y para entender todo lo que realmente está pasando detrás de este juicio, debemos ver los detalles, el contexto, información que nos brinda la palabra para tratar de nosotros dar un justo juicio en este caso. El Sanedrín, a donde se presentó Jesús, a donde aquellos que lo apresaron lo llevaron, era el Tribunal Supremo de los judíos. Allí se llevaba a cabo los juicios, eran ellos quienes debían impartir justicia, por ende deberíamos pensar y creer que buscaban la verdad. Lo componían a este Sanedrín, este grupo, los escribas, fariseos, saduceos y algunos ancianos del pueblo. En total, rondaba el número de 71 miembros, de los cuales el sumo sacerdote siempre era el que presidía los juicios, y para dar un juicio, un veredicto, tener un quórum, debían por lo menos estar 23 personas de acuerdo. El comentarista William Berkeley lo dice así: toda evidencia tenía que probarse por dos testigos examinados separadamente y que no tuvieran ninguna relación entre sí. Y el falso testimonio se castigaba con la muerte. La seriedad de la ocasión se le hacía sentir al testigo en los casos en que una vida estaba en litigio. No olvides, oh testigo, que una cosa es dar evidencia en un caso de dinero y otra en un juicio por la vida. En un caso de dinero, si el que da testimonio lo hiciera falsamente, el dinero puede compensar el error. Pero en este caso, por una vida, si tú pecas, la sangre del acusado y de la simiente hasta el fin de los tiempos se te imputará a ti. Todavía más, en cualquier juicio, el proceso empezaba poniendo delante del tribunal toda evidencia a favor de la inocencia del acusado antes de presentar la evidencia en su contra. ¿Y qué nos dicen nuestros versículos? Los principales sacerdotes, el concilio, procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de dar justicia, no, con el fin de dar muerte a él. Y no lo hallaron a pesar que presentaron muchos falsos testigos. ¿Se dan cuenta?
Este juicio comienza con todas las cosas en contra de cómo debería ser un verdadero juicio, un juicio recto, un juicio justo, con testigos falsos, con un deseo y un objetivo de matar al hombre más que dar justicia ante lo que se está disputando en este lugar. Ellos estaban manipulando completamente todo el proceso de justicia ante el Sanedrín. Era entonces un juicio ilegal y falso. Fíjense, más detalles. Primero, no se permitía celebrar ningún juicio de noche en el cual se comprometía la vida del acusado. Otro detalle, el arresto que se llevó a cabo a Jesús fue como resultado de un soborno. Otra cosa en contra. Tercero, se pidió a Jesús que se incriminara a sí mismo. Y cuarto, en casos de pena capital, la ley judaica no permitía que la sentencia fuese pronunciada hasta el día siguiente, al día en que el acusado era declarado rey. Entonces, hasta este momento nos damos cuenta que estaban haciendo todo mal, todo lo contrario a lo que se suponía que debían hacer en un justo juicio, y aún más quebrantaban aún sus propias leyes para su objetivo en particular, dar muerte a Jesús. Pero ante todo esto, Jesús, viendo este injusto juicio, solamente se mantuvo callado. Ante todas las acusaciones, ante todos los testigos que se presentaban ante él a acusarlo, él simplemente guardó silencio. ¿Por qué? Para que se cumplan las escrituras. Isaías 53:7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. No pudieron encontrar, no pudieron decir nada contra él, aunque se presentaron muchos falsos testimonios y muchos falsos testigos, no podían coordinar entre dos personas para decir algo coherente y prudente para que este hombre sea culpable. No pudieron. Entonces comenzaron a buscar entonces en las palabras de Jesús algo que lo incriminara a él solo. Algo así como hoy escuchamos la frase, todo lo que digas será usado en tu contra. Y en este momento tal vez aquellos fariseos, saduceos, las personas que estaban y veían a Jesús en su diario enseñar y caminar, habrán recordado las veces que Jesús había dicho y declarado él mismo como Mesías. Juan 8, 58, 59. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y claro, muchos dicen, pero Jesús no dice que es Dios. Versículo 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ellos entendían muy bien que Jesús estaba diciendo y haciendo igual que Dios, y ante tal blasfemia para ellos trataron de quitarle la vida apedreándolo. Entonces era muy claro para ellos que esto ya estaba en boca de Jesús y que él mismo se presentaba ya abiertamente como el Mesías que debía venir. Después hay frases donde él decía, yo soy el pan de vida. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estos hombres, buscando su mal, recordaban todo esto y dijeron que él mismo se acuse,
que Él mismo declare ante todas estas personas que se cree Dios, que se cree el Mesías, y eso será suficiente. Y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La pregunta allí era: ¿tú eres el Mesías? Y Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Así es. Jesús no se está desligando de la respuesta, sino que esta manera de responder es como diciendo: así es. Lo que tú dijiste es la verdad. Y claro, este momento fue el clímax para el juicio. ¡Blasfemia!, gritaron rasgándose sus vestiduras. Blasfemia fue la palabra que cerró el caso, como aquel martillo del juez golpeando la madera mientras que declaran culpable al que era inocente. ¿Se dan cuenta? Los judíos habían llegado a tal clima de odio que cualquier medio que tuvieran a su mano estaba justificado con el solo objetivo de acabar con Jesús. Ya no importaba la justicia, ya no importaba la verdad, ya no importaban sus tradiciones, lo único que importaba era salirse con las suyas, matar a este hombre de una vez por todas. Juan 11, 47, 50, lo vemos claramente. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Su deseo ya estaba en su corazón, en su mente, y solo estaban buscando llevarlo a cabo. Y lo estaban logrando. No pudieron inculparlo. Jesús mismo se inculpa con sus palabras declarándose el Mesías. Pero si todo fue una farsa, si todo este juicio no tenía nada correcto, nada justo, nada que siga sus leyes, nada que siga un patrón de un juicio, no tuvieron en cuenta nada para llevar a cabo un juicio como debería hacerse, entonces, ¿por qué un juicio? Entonces, ¿por qué un juicio si el Sanedrín, estos hombres ya habían decidido que Jesús debía morir? ¿Por qué esta pantomima que pusieron en escena si tan solo podían apresarlo y matarlo? Pero ellos no tenían la autoridad de declarar culpable y que la condena sea la muerte de un hombre sin pasar por el Imperio Romano. Entonces, cuando llegaban ante ellos, tenían que tener un caso sólido, fundamentos y argumentos sólidos de tal magnitud que amerite que la condena de ese hombre era su vida. Así que todo esto que estaban haciendo era simplemente poder conseguir más argumentos para poder llevar a cabo su objetivo, la muerte de Jesús, que no estaba en su poder, en su juicio, ni en su estamento. Así que su grito de blasfemia era el grito de justicia para ellos. Era el grito de un caso terminado con los argumentos necesarios, con el peso que necesitaban de la ocasión requerida para que Jesús llegue a la muerte. El veredicto final había salido desde la boca de Jesús y que con eso se condenaba.
Y ellos, claro, ya está, lo conseguimos. Podemos ir a descansar contentos. Logramos el cometido que hace mucho tiempo nos propusimos. Hubo un juicio y una condena justa. Listo. Y eso, en realidad, esperaría cualquier hombre noble. Eso esperaría cualquier persona luego de un juicio, el veredicto. Inocente, culpable. Si es un veredicto justo, nos damos por satisfecho de que se hizo justicia, y si no, tratamos o buscamos la manera de que realmente se llegue a la verdad. Pero una vez terminado el juicio, una vez dictada la sentencia, ya es el fin. Pero ante estos líderes religiosos, quienes estaban en la cúspide de la moral, la ética, la educación, el amor, la justicia y la devoción a Dios, no fue suficiente. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros lo abofeteaban y le decían: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Estos hombres no quedaron satisfechos. Estos hombres no solo esperaban este juicio y este castigo, sino que se atrevieron aún a denigrar a este hombre, a Jesús, con el simple hecho de demostrar su maldad, aún que ya habían logrado lo que estaban buscando. No se contentaron con esto, sino que buscaban rebajarlo, humillarlo hasta lo más que pudieran para tratar de demostrar su odio ante este hombre, creyéndose ellos justos, pero condenando al que realmente era justo. Y este es el mensaje de nuestro sermón: exponernos ante Jesús va a mostrar y liberar la maldad que hay en nosotros. La pregunta entonces sería: ¿qué hacemos con eso? ¿Damos un justo juicio hacia nosotros o hacemos todo lo posible con todos los medios posibles para lograr nuestro cometido de eliminar a Jesús y salir con nuestra propia voluntad y deseo? En el día a día estamos más ocupados en sacar la viga de nuestro ojo o en la paja del ojo ajeno. Cuidado, no estoy diciendo que no podemos mostrar el error a algún hermano, que no podemos mostrarle su pecado. Realmente la iglesia está llamado a eso, a cuidarnos y ayudarnos a caminar rectamente en la verdad, pero debemos buscar el momento oportuno, la forma correcta, con amor, para ayudar y llegar a la verdad con ese hermano que vuelva a Cristo, que se arrepienta y tenga realmente un justo juicio con nosotros. No estoy hablando de eso, sino que cuando somos confrontados por nuestro Señor, ¿cómo respondemos? ¿Asumimos la culpa o tratamos de volcársela a otro? ¿Buscamos encontrar algo malo en otro para excusarnos? ¿O reconocemos nuestro mal y tratamos de cambiar y evitarlo en arrepentimiento? El pastor se acercó y me dijo que estoy haciendo muy mal y que debo abandonar mi pecado y cambiar para mi bien. Pero el otro día yo lo vi que se bajó del auto y no le abrió la puerta a Karen. Entonces, ¿qué me viene a decir a mí? ¿Se dan cuenta?
Parecía una tontería, pero en realidad esto nos deja ver la maldad y con el juicio que nosotros mismos juzgamos. El hermano me dijo en amor que sería conveniente que evite mentir porque es un pecado. Pero yo vi varios que mienten, yo descubrí algunos mintiendo, así que ¿cuál es el problema? Esa es nuestra maldad más grande. Compararnos con otros pecadores y creer que tenemos excusa para nuestro malvado comportamiento. Pero en realidad no es eso a lo que estamos llamados. Uno puede decir, bueno, yo no robé, yo no asesiné como fulanito, así que yo soy bueno. Él es malo, él se droga, yo no, yo soy una buena persona. Pero todo cambia cuando el contraste que hacemos es contra Jesús. Todo cambia cuando nuestra vida es comparada con la vida del santo, justo y bueno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se terminan los argumentos. Ahí no podemos dar acusación alguna a este que caminó perfectamente y vive sin pecados. No hay que recriminarle al Señor, no hay manera que lo encontremos culpable. Estos hombres aún presentaron testigos falsos, hicieron todo lo posible en contra de la ley, de la justicia, de sus tradiciones y aún así no pudieron encontrar culpable. Cuando va ante el emperador, su esposa le dice, déjalo, es inocente, y él mismo se lava la mano porque no encontraba con qué acusarlo. Por eso, o lo queremos eliminar de nuestras vidas, acallar su voz, esa conciencia que nos acusa, o vamos en arrepentimiento y clamamos por misericordia y gracia. Uno nos lleva a la vida eterna, el otro a la condena eterna. Pero a diferencia de este juicio que estaban dando a Jesús, Él sí es un justo juez. Él sí nos va a dar un justo juicio y no se va a equivocar. Él todo lo sabe y todo lo ve. Así que el que es culpable y al que es inocente es porque confió en el inocente. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, era muy joven, estaba en un trabajo, no voy a dar más detalle que eso, y nos daban la libertad de llegar a la hora que deseábamos siempre y cuando sea dentro de un margen razonable. Entonces, cualquier trabajo convencional, se entraba a las 8 de la mañana, nosotros teníamos un periodo de entre las 8 y las 9 para poder llegar al trabajo y no tuviéramos ningún problema. Sabiendo esto, y que era bastante perezoso, solía llegar aún más tarde de las 9. Pero no había problemas en todo eso. Me tomaba mi tiempo, a mi ritmo, y me iba a trabajar sin ningún nervio. Hasta que un día me pidieron encarecidamente que llegara temprano solo por este día, porque había un evento especial, trabajo que hacer y cosas que yo debía resolver. Claramente, ¿qué pasó? Llegué tarde nuevamente. Pero sabiendo que me lo habían pedido, sabiendo que esta vez el llegar tarde no era una opción que me la habían dado, antes de entrar a la oficina, agarré la cadena de la moto, de la bici, no me acuerdo en qué iba, me ensucié las manos con grasa,
y simulé estar agitado. Entré al lugar. Esta moto que anda todo mal. Mirá, no pude venir 2 cuadras tranquilo que salía y salía la cadena. Disculpen la tardanza, disculpen la demora, pero escapaba de mis manos. No pude hacer nada mejor para llegar a tiempo. Y saben, realmente me salí con la mía, todos me creyeron. Bueno, eso pienso yo, pero claramente podemos ver que esto nos empieza a mostrar, reflejar un ídolo, un pecado, un juicio injusto que hice para llevar a cabo mi cometido, mis deseos y de alguna manera eliminar a Jesús para poder y hacer, decir lo que sea necesario para cumplir mi objetivo. Mentimos, embaucamos, estafamos, actuamos para que me crean que soy inocente cuando no lo soy. Claramente había otra alternativa. Llegar, decir, pido disculpas, sé que me habían pedido puntualidad, pero mi pereza, mi comodidad me llevaron nuevamente a fallar y ante esta confesión genuina y arrepentimiento, entender que podía tener consecuencias en la paga o aún en perder mi trabajo, pero asumiendo el costo de lo que amerita hacer lo correcto o dar un juicio justo. Y ahí es donde nos quiere llevar el Señor. ¿Qué estás dispuesto a hacer o a pagar para que las consecuencias sean por un juicio justo? ¿Estás dispuesto entonces a pagar el precio por seguir a Cristo? Diciendo la verdad, comportándote como un verdadero cristiano, te comportas de igual manera en todas las áreas de tu vida y en todos los lugares donde estás y concurres, aun cuando abusan o cuando hay injusticia sobre ti, buscas proceder con justicia y amor, ¿o buscas venganza? Cuando Jesús nos confronta, entonces, ¿cómo actuamos? ¿Queremos correr lejos de Él? ¿Queremos callarlo como dé lugar? ¿O en humildad llegamos en arrepentimiento y clamamos por perdón y gracia, tratando de no volver a cometer ese pecado? Cuando comencé mi vida de cristiano, cuando llegué al Señor, después de entender y cambiar muchas cosas en mi vida, había un aspecto, un área que permanecía en mí tan fuerte como un ídolo. Jugar al fútbol era lo mejor que podía hacer. Y si un domingo a la hora del culto me llegaba un mensaje invitándome a un partido, créame, la iglesia quedaba de lado y yo presente para jugar a la pelota. Y no solo eso, sino que muchas veces los partidos terminaban un poco violentos contra otro jugador si este tal vez osaba en cometerme una falta injusta. Pero el Señor llegó a mi vida y poco a poco me mostraba, me decía, actuaba en mi conciencia mostrándome que esto estaba mal. Pero en mi deseo, en mis fuerzas, poco a poco también quería callarlo porque no era un ídolo que estaba dispuesto a dejar, a soltar, y buscaba excusas para seguir con él. ¿No ves cómo me pateó? ¿No ves que me pegó semejante falta y ni siquiera perdón me pidió? Nos encontramos a la salida. Hasta que un día una persona se me acerca y me dice, ¿vos no es que vas a la iglesia?
¿Eso te enseñan en la iglesia? ¿Esa pavada de pelearte? ¿Y así decís que seguís a Jesús? Y eso realmente fue un llamado de atención tan fuerte a mi vida. Un filisteo pagano, amigo mío, me estaba mostrando la verdad que yo estaba rechazando, a la cual me quería resistir. Y él lo veía y lo entendía más claramente. Así que ese fue el golpe del Señor para que poco a poco empiece a cambiar. Ahora, el próximo partido, nada de violencia. Al próximo, ahora tampoco decía nada. Solamente una risita y seguimos con el juego. Al próximo, no solo no violencia, no decía nada, sino que si se me escapaba sin querer algo, volvía hacia la persona y le pedía perdón. Saben, nunca vi tal confusión en las personas. Cuando todos estábamos en euforia, tratando que se desencadene la violencia, que alguien ponga paños fríos en ese momento, desestabiliza a cualquiera. Cuando esperaban que yo me acerque tal vez para empujarlo, pechearlo o querer agredirlo, escuchaban, discúlpame, me equivoqué, perdón porque te grité y por lo que te dije. Quedaban tan sorprendidos que aún ellos me pedían perdón a mí. No, discúlpame, en serio te pateé, yo me di cuenta, pero bueno, viste cómo es fútbol, perdóname. Y terminábamos a los abrazos como si fuéramos amigos de toda la vida. Y no que soy ni que era muy bueno, sino que me empecé a dar cuenta que aún cuando vaya o a donde vaya, tenga presente algo muy claro. Acá también está el Señor y acá también soy cristiano. Todo empezó a cambiar. Tener presente eso realmente me hizo dar cuenta de cuántas veces simplemente tratamos o yo trataba de dejar al Señor esperando en la puerta y de acá para allá yo me encargo, yo hago mi vida de mi manera con el vocabulario que yo quiero y de la manera que yo quiera. Vos no mires, vos no te entrometas, esto me encargo yo. Y así queremos eliminar a Jesús. Pero ahora, entonces, empecé a tenerlo en cuenta en cada momento, en cada situación. Entonces eso mismo me hacía recordar de cómo debía actuar y ante quién realmente estaba actuando. No era hacia otra persona, no era hacia otro pecador, sino que era hacia mi propio y gran Dios que estaba viendo todo lo que hacía y que decía. Ahora, entonces, entendiendo mi ejemplo y poniendo en cualquiera de los suyos, ¿qué vamos a hacer? En ese cuarto que tiene llave y que puedes estar solos, ¿tienes presente que Jesús está allí contigo y por eso actúas como actúas? ¿O lo dejas fuera del cuarto y das rienda suelta a tu maldad y a tu pecado? En ese lugar que vas donde nadie te conoce, ¿realmente tienes en cuenta a Jesús para comportarte como un seguidor de Jesús? ¿O te das libertad para actuar como bien te parece? En tu mente, ¿qué pensamientos permites? ¿Qué conversaciones tienes contigo mismo? Eso también lo conoce el Señor. ¿Cómo actúas aún donde solo el Señor puede ver y conocer lo que estás pensando? ¿Y tu corazón aún es duro como una piedra?
o ya Cristo lo ha transformado y lo ha cambiado por un corazón tierno y humilde que le agrade a Él. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es lo que deberías cambiar? ¿Has encontrado algún ídolo del cual deberías arrepentirte y alejarte? ¿Has encontrado aquellos comportamientos que se han vuelto ídolos en tu vida que hoy deberías arrepentirte y dejar? ¿Te das cuenta cómo actuamos día a día con nuestras propias actitudes, nuestros propios pensamientos en contra de Jesús, tratando con un justo juicio que Él realmente amerita, o tratando a Él con un justo, o mejor dicho, injusto juicio? Es lo mismo. Lo que hagamos hoy contra el Señor es la misma actitud y tiene el mismo objetivo que estos hombres: eliminar a Jesús de nuestras vidas, porque no nos agrada que confíen en Él, no nos agrada cómo se ve este Señor, no nos agrada que alguien nos tenga que decir qué tenemos que decir, cómo tenemos que decirlo y cuándo tenemos que decirlo. No nos agrada que otros nos digan que esa no es la verdad y que debemos cambiar nuestros deseos y nuestra voluntad. No nos agrada tener un Señor. Pero si Cristo es tu Señor, deberías arrepentirte, humillarte y dejar el justo juicio en sus manos, no en los tuyos. Deberías dejar el juicio injusto que estás llevando contra el santo y justo Dios. Entonces, aquello que deberíamos preguntarnos: ¿buscamos cambiar la verdad de Cristo o tratamos que Él nos cambie con su verdad? Entonces, si hoy puedes ver tu maldad, hoy puedes ver tu pecado, hoy puedes ver un ídolo en tu vida, deberías correr a Cristo en arrepentimiento, a el único justo que fue declarado culpable y condenado a la muerte de cruz. Tú recibirás la recompensa de la vida eterna a su lado, porque Él lo ha ganado, porque fue su sacrificio injusto el que hace que tú recibas justicia, o mejor dicho, recibas gracia a través de su justicia, o serás echado al infierno y pagarás por todos y cada uno de tus pecados. Todos y cada uno de los juicios injustos que has dado recaerán sobre ti. Aquello con lo que has medido, aquella vara que tú mismo impusiste para tener deseos, objetivos y hacer cosas, volverá contra ti. Y Él sí nos dará un justo juicio. Y eso puede ser condena eterna o salvación eterna. Solo en Cristo está la salvación, la misericordia y la gracia que yendo a Él en arrepentimiento podemos conseguir. Si no, seremos como estos hombres que quisieron eliminar al Señor sin darse cuenta que Él reina por los siglos de los siglos y ante toda cosa creada. Y nadie hay como Él, ni más poderoso que Él. Por eso, nuevamente, esfuérzate por un juicio justo, guiado por el justo juez y no por tus deseos y beneficios. Amén.